Ahí creo que ya poco a poco nos vamos conectando. Listo, sí. Hola, sí, ya estoy por acá, pero bueno, ustedes me dicen ahorita sí. Ah, listo. Podemos contestar todavía la pregunta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, ahí está, ya apenas. Ya creo que no está en Listo. la pantalla. Entonces, sí, los brokers y comisiones de bolsa son Ujú. aquellas personas o entidades, en particular con sus asesores respectivos, que van a tener la obligación de asesorarte, pero primero, como referencia, tienen que mirar tu perfil. Claro, Es lo mismo que uno dice, me gustaría viajar al exterior, pero entonces te dicen, bueno, tenemos una opción que es un crucero por avión, por ujú, tren, pero tú te mareas y no sabías que te mareabas, pues antes de venderte esos tiquetes tenían que haberte hecho ese estudio. Eso mismo hacen ellos, tienen que mirar el riesgo que quieres asumir. Si es un riesgo alto, medio o bajo, también lo llamamos mayor riesgo, moderado y conservador. Y sí, también en términos de horizonte de inversión, establecerlo. Algo adicional es cuál es el objetivo para esa inversión. A veces uno dice, no, yo quiero maximizar, quiero tener 10%, pero detrás siempre hay algo que tienes que mirar y es, ¿pero por qué quieres rentar eso? No, es que es para pagar la universidad a mis hijos porque cada año le suben 9%. Ah, ok, entonces detrás de eso hay un objetivo final que es el estudio de tus hijos. claro, Eso se puede ir ajustando en la medida que también el mercado de capitales busca, listo, tú quieres 15%, pero eso significa que en el año la volatilidad que pueda tener ese instrumento que renta 15%, un año puede ser menos 30, el otro puede ser 20% positivo, 15, y todo esto que te estoy diciendo son cosas históricas que nadie te puede prometer hacia adelante que puedan suceder. Es decir, ni la finca raíz ante una crisis puede saber cuánto se puede valorizar o no, ni tampoco en el mercado de valores te pueden prometer si una acción va a subir o bajar de precio. de Pero hay acuerdo. maneras de estimar qué puede ocurrir hacia adelante. ¿Qué Ujú, maneras? El estudio propio de la empresa, de su gobierno corporativo, es decir, las personas que están detrás de ella, sus planes de expansión, de negocio, más allá también de la competencia con la cual esta empresa está llevando a cabo su objeto social, qué mercado o participación de mercado tiene. Esa es la parte de análisis fundamental. ok, Jorge, yo te pregunto algo. Yo entiendo lo que dices, la valoración del nivel de riesgo y demás, la proyección de tiempo y eso, que aparecen estos comisionistas o broker a nivel internacional. Correcto. Pero partiendo de una idea, digamos, muy, reitero, desde el desconocimiento es, hoy, si yo quisiera invertir en algo, entendiendo que me hacen este estudio y todo eso, ¿cuál es la diferencia de invertir en un renta fija, en una fiducia, que creo que es un renta fija, usted me corrige si estoy diciendo algo equivocado? ¿Cuál es la diferencia entre invertir en una renta fija, que hoy en día de hecho hay aplicaciones, llámese Bancolombia o La Vivienda, que la gestión es mucho más fácil, de hecho es hasta gratuita? O sea, vos te metes, hablo por el banco en el que tengo, entonces yo me meto a La Vivienda y me hacen la valoración de riesgo, si quedas en moderado, alto, bajo, y puedes invertir cuánto quieres invertir y cada cuánto quieres generar de ahorro, llamémoslo así, ahorro, y ya, y aparece una renta fija y me dirán, te voy a dar el 15 o el 20, no sé, estoy inventándome el porcentaje efectivo anual. ¿Cuál es la diferencia de invertir entiéndase renta fija? Porque sé que aparecen también los CDTs o aparecerán otro tipo de vehículos, llamémoslo así, frente al tema de mercado de capitales. ¿Cuál es la diferencia ahí que uno diga, me voy por el mercado de capitales y no me quedo en una renta fija? Entendiendo que hoy yo, desde el desconocimiento, reitero, creo que hay mayor información porque los bancos, mira, vos te metes en el banco que tenga la aplicación y te dan la información virtual. No necesitas ir a un banco, no tenés que ir a llamar a nadie, no, te dicen así de una y ya. ¿Cuál es la diferencia ahí palpable que uno como inversor quisiera? Y estoy hablando de que soy un inversor amateur, tendré 5 millones, estoy inventándome el valor. Quizás si estoy hablando de 500 y eso, pienso en un CDT, pienso en una cosa de esas. Pero siendo uno tan amateur en el tema, ¿cuál es la diferencia palpable que uno le pueda decir? Si alguien me pregunta a mí, mañana me pregunta a mi novia, y yo poderle decir, ve, si vos te metes en un renta fija, te ganás esto y vas a la fija con esto. Y entiéndase la fija, que entiéndase que hay un riesgo, hay un nivel de, todo genera un riesgo, ¿verdad? Pero ¿cómo le puedo explicar a alguien de manera muy sencilla que la renta fija, y entiéndase renta fija
creo que tú lo estás ahí poniendo ahí de una manera muy, tú eres el técnico y me disculpas, a la diferencia de un mercado de capitales, que, ¿cómo va clara uno eso? ¿Cuál es la diferencia si se pudiera hablar de porcentaje, de temas, de riesgo? No sé, ¿cómo explica uno eso? Listo, no, con todo el gusto. Y muchas gracias porque que todas esas preguntas son muy válidas y sobre todo permiten que, primero, ya estás muy cerca de conocimientos relacionados con el activo y lo que vas a tener es apenas precisar algunos componentes. Entonces, lo Ujú, primero, cuando hablas de vehículos de inversión como renta fija, renta variable, entre otros, todos ellos hacen referencia al mercado de capitales en la medida que están en una infraestructura de negociación, es decir, a través de entidades autorizadas, plataformas de negociación, entre otros. ¿Sí? Es el mercado de capitales, la infraestructura donde em, el conjunto de emisores, inversionistas, intermediarios, reguladores, todo ello es el mercado de capitales. Ahora, dentro de ellos, tú podrías invertir en tipos de inversión. La renta fija, cuando inviertes en renta fija, tú no estás siendo dueño de la participación de una empresa. Tú ujú. estás siendo acreedor. Tú le estás prestando plata a ese emisor, llámese banco o por Sí. empresa del sector Ok. real, y a partir de un plazo, que te puede ser un año, 5 años, al Ujú. vencimiento de de ese instrumento, te van a dar un retorno, una tasa. Sí, Y esa sí, tasa te dijeron, a un año tienes 10%, a sí. 5 años tienes 15%. Ujú. Pero esto entiéndase como una deuda. Y por lo tanto, tú eres el acreedor de esa deuda. Es muy similar a un CDT, a otros vehículos Sí, de acuerdo, de también. acuerdo. Ujú, ujú, de En acuerdo. renta variable, tú ya no eres acreedor, sino eres socio. Y por lo tanto, tú no puedes exigir un retorno del dinero invertido. Lo que haces es acompañar a la empresa a través de ese fondeo, es decir, tú le entregaste plata comprando dinero, ellos te entregaron acciones y a partir de ahí lo que va a pasar son dos cosas. La valorización, Ajá. porque el precio de mercado se subió, o al contrario, y también los dividendos, que son producto de las utilidades que se pudieron dar año a año en los estados financieros. Entonces, por este lado y por este lado, ambas cosas son mercado de capitales. Por Ok. este, tú eres un acreedor, por este, tú eres un socio. No, sí. Ujú. Ahora, tu primera pregunta era, bueno, ¿qué diferencia hay con estas entidades fiduciarias? Una entidad fiduciaria es una entidad que dentro de sus diferentes tareas está la administración de una fiducia. Y esa administración puede ser una fiducia de inversión. En este caso, ellos ofrecen a través de esa categoría fondos de inversión colectiva o llamadas FIX. Ujú. Cuando entras a la página, vas a ver que dentro de esos fondos de inversión colectiva te pueden ofrecer fondos de inversión colectiva de renta fija, de Sí. renta variable o mixtos. De acuerdo. ¿Qué es lo importante de esto? A diferencia de que te den una pantalla y tú compres acciones de Copetrol, tú lo que estás haciendo es yendo a ese banco, a esa entidad fiduciaria, Ujú. y le estás diciendo a esa entidad fiduciaria, oiga, me interesa invertir en el fondo que se llama 180 días. De Y acuerdo. él te dirá, listo, para eso hay un prospecto, hay un reglamento de este fondo de inversión colectiva. Por favor, venga y miramos a ver si realmente le sirve a usted, Se aplica. Ujú. se aplica exactamente. Y mira que entonces necesitamos como mínimo que inviertas 50.000 pesos para poderte dar una unidad de participación de ese fondo. Ujú. O puedes decir, lo que te interesa son acciones locales, listo. Entonces mínimo 100.000 pesos por una unidad, pero ten presente que si inviertes hoy, no puedes retirar tus recursos hasta después de 3 días, 4 días, Ujú. porque la liquidez de ese mercado es muy distinta a una que puede ser de mercado monetario, que tú puedes ingresar hoy y salir mañana, ingresar hoy y salir mañana, y se vuelve como una cuenta de ahorros pero con la especificación de que es un vehículo de inversión donde al interior de ese fondo hay muchos títulos. Entonces, te voy a dar un ejemplo acá rápidamente de una ficha técnica.
Entonces, estos fondos de inversión colectiva tienen obligaciones de mostrarte su reglamento y también demostrarte su prospecto, que son cosas muy legales, no Ujú. son nada difíciles de leer ni entender, pero sí el acuerdo de servicio de saber si tú depositas hoy, ¿cuándo puedes retirar? ¿Cuándo puedo se retirar? Exacto. Ujú. Esta es la página que seguramente te han dado de Ujú. referencia y aparecen muchos nombres que algunos pueden ser fácilmente asociados, otro que es un poco difícil, ¿no? Sí, ¿Qué significará renta sostenible global? ¿O qué significará FIURENT? sí, de acuerdo. Cuando entra uno a ellos, en la parte inferior aparecen las fichas técnicas. Y aquí es donde puedes entrar y ellos por obligación tienen que publicarla los primeros 5 días hábiles de cada mes. Vas a encontrarte con que existe un gestor de ese fondo, un Ujú. custodio, un administrador, y te va a mostrar acá muchas cosas que se necesitan de un tiempo para explicarte con mayor detalle, pero eso es Sí. importante, que leas de qué se trata ese portafolio, cuál es su finalidad, invertir en qué, qué tipo de títulos. Acá te muestran de las inversiones que tienen al interior, si son de renta fija, cuál es el plazo o la concentración que tienen. Algunas cosas históricas que es importante tenerlas presentes, que seguramente el asesor te va a ayudar. ¿Qué significa la duración? No, pues que el portafolio tiene tiene bonos a 5 años, pero también tiene cuentas de ahorro que es a un día. Esa ponderación del tiempo de inversión es esta duración para hacerlo fácil de interpretar. Y acá abajo, de forma más gráfica, cada unidad que compraste representa esto, que al interior eres partícipe de inversiones de cuenta de ahorros al 30%, de vehículos de inversión de renta fija con unas variables como el IPC, UIOR, es decir, que van y replican o que se afectan por el comportamiento de la inflación en Colombia o de la liquidez en Colombia, qué participación tiene en términos de sector económico y también en términos de liquidez, cómo cuenta la participación de sus inversiones. Entonces, estas fichas técnicas le permiten a uno tener una visibilidad mejor del instrumento y sobre todo empezar a entender que, mira, acá hay una hoja de vida del gerente del fondo, es decir, cuando tú inviertes y compras una unidad, Ujú. detrás hay alguien que tiene más de 10 15 años de experiencia en muchas ocasiones, que está manejando ese fondo y detrás tiene áreas de riesgo, tienes Claro. también un revisor fiscal, entonces Ujú. hay una profesionalización de la inversión. Lo importante es que todos estos nombres te los expliquen con detalle para saber que si está cumpliendo con tu objetivo. Tú al Ujú. comienzo dijiste, yo no quiero invertir en acciones y te ofrecen un fondo de inversión colectiva que se llama diversificado. Y cuando vas y miras la ficha técnica de ese diversificado, aparecen acciones. Ah, no, ahí me están diciendo algo que no quería tener. Entonces, Ah, esa asesoría es muy importante de cara de las entidades fiduciarias. Y ya por último, para ayudarte en el tema de dónde buscar si realmente ese asesor está haciendo su tarea legalmente, es decir, que esté acreditado, en la página de la Superintendencia Financiera eh, se recopila la información de las personas y de las entidades que en este momento pueden hacer uso del mercadeo. Entonces, en esta página de la Superintendencia aparece un módulo que se llama CIMEF. Esto traduce el sistema de información financiera, espérate que no lo abrió, lo que toca entrar acá. Listo. El CIMEF, Sistema Integral de Información de Mercado de Valores. Y aquí hay dos links muy importantes. El primero, Registro Nacional de Agentes de Mercado de Valores. ¿Qué significa eso? Ese es como el directorio de la entidad que te está llamando y ofreciendo cosas. Entonces acá tú vas y miras y te han dicho que era Bancolombia. Entonces voy y busco Bancolombia y también me hablaban que era una entidad fiduciaria. Entonces voy a colocar Bancolombia como todas y acá abajo me va a aparecer las que están activas y algunas que están canceladas o no. Y dentro de ellas
aparece Banca de Inversión Bancolombia, Bancolombia, Fiduciaria Bancolombia, que esta es la que nos importa. Es la entidad fiduciaria, es la que está autorizada y actualmente está activa. Entonces, desde el punto de vista de la entidad que está detrás, bien. Ahora, lo otro que toca mirar es la persona que te está asesorando. Entonces, esa persona que se llama Jorge Cruz, que te llamó por teléfono y dijo que trabajaba en Fiduciaria Bancolombia. Entonces, acá voy a entrar al Registro Nacional de Profesionales de Mercado y aquí ya no voy a buscar una entidad, sino una persona natural vinculada a una empresa. Y voy a colocar acá, entonces, Jorge Cruz y miro. Si sé el número de cédula, pues mejor. Si no, lo voy y lo busco por acá y aparece entonces Jorge Cruz y me dice dónde está trabajando y cuál es su estado, si actualmente está activo, cancelado o no. Esta es la manera como tú puedes empezar a ver si hay vigencia de su certificado, si realmente me está asesorando frente a lo que me está ofreciendo. Esa es una manera de brindarse uno y evitar algún riesgo de fraude y sobre todo de asesoría. Ok. Jorge, una última pregunta. En términos, yo sé que la respuesta es compleja de decir, de dar un valor exacto, pero en términos porcentuales, si uno quisiera generar una inversión a muy corto plazo, hablo digamos a un año, hoy, en este momento, perdón, bajo sugerencia, ejemplo que digamos tú fueras, porque entiendo que tú eres ahí un comisionista, ¿sí se llama así? ¿Un trader es igual que un comisionista o no? La palabra está equivocada. Hago mención a la Tiene diferencias. Ah, ok. Bueno, en este caso tú que eres el trader y si yo te contratara y te dijera, ve, Jorge, tengo 5 millones de pesos, quisiera invertirlos en algo. Me ofreció Bancolombia o me ofreció una fiducia. Tú como manejas el tema de mercado de capitales, para tenerlo en un año, que es muy corto tiempo, no tengo una expectativa ni el 10 ni el 15 ni nada, simplemente no quiero tener la plata guardada, sino tenerla ahí. Vos como asesor, ¿qué me dirías? ¿Invertirlo en qué? ¿En una renta fija, en un mercado de capitales o en unos Bitcoin o en qué debería uno hacer? Listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tanto estarías dispuesto a arriesgar tú de esos 5 millones a un año? Es decir, ¿estarías cómodo en si bien el objetivo es rentar, pero como el mercado tiene Sí, su ajá, riesgo adaptado, es el riesgo tuyo a ese año es de perder máximo 5%, máximo 10%, máximo 20%, máximo 30%, y así. Así te voy midiendo un poco ajá. esa temperatura. ¿Por qué? Porque ese 5% probablemente puede ser vehículos de bajo riesgo, entonces hablamos de renta fija de corto plazo, pero si Ok, estamos hablando de criptomonedas, o algunas acciones o algunos derivados que repliquen algunos instrumentos de estos que sean de tecnología o farmacéuticas, entre otras, podrían tener ese riesgo asociado. Y uno empieza desde el punto de vista de pérdida porque tiene que mirar el sentimiento de ese inversionista. Porque a veces uno dice, esos 5 millones era algo, era un negocio que vendiste y lo necesitas exactamente en un año para poder pagar otra cosa, pero no tienes que tener menos de 5 millones. Entonces ahí uno tiene que tener bastante cuidado en dónde va a invertir con ese riesgo que quieres asumir. ok. El otro aspecto es si lo quieres hacer a nivel local o internacional. Eso representaría que tuvieras que comprar dólares. Y esos dólares, si bien esta es una volatilidad por el tipo de activo, es decir, solamente asociado a la renta fija, renta variable, criptomonedas, commodities, al invertirse en el exterior, puedes estar expuesto también a la devaluación o revaluación del dólar peso. Es decir, no es lo mismo tener invertido acá 10 millones de pesos, sino tener acá invertido 10 millones de pesos pasados a dólares. Porque un día compraste hoy a 4.500 y en un año puede estar a 4.700. Y aparte de la valorización que tuviste acá, si no tienes ningún tipo de derivado de cobertura, acá tuviste también 200 pesos de utilidad. Ujú. Pero esto no siempre pasa así. Pues que acá tengas 10% de utilidad y aquí cayó 20% porque pasó de 4.700 a unos 3.900 pesos el Claro. dólar.
Ujú. Entonces, esas son dos maneras que tienes que empezar a mirar. En activos locales, ¿cuál Ok, es tu capacidad máxima de tolerancia a la pérdida? a la pérdida. Y en activos internacionales, el hecho de comprarlo en moneda que no es legal colombiana, sino en una otra moneda, otra divisa, vas a estar Ujú. expuesto a la fluctuación de esos mercados, más también la fluctuación de, lógicamente, de la empresa a la cual estás invirtiendo o en el fondo que estás invirtiendo. Para esto se puede mitigar. Y uno de los vehículos que te mostraba por acá decía acciones internacionales cubiertas. ¿Qué significa? Ese gestor va a comprar acciones de Apple, de Johnson Johnson. Tú vas a comprar acciones o unidades en pesos, pero como él tiene que comprar dólares para poder comprar esas acciones al exterior, hace algunos contratos de derivados para mitigar este riesgo. Y es decir, si hoy el dólar está a 4.500, esos contratos le va a permitir que en un año seguramente pueda salir de esa inversión a una tasa muy similar a esos 4.500, mitigando este problema o este problema, dependiendo de dónde va el dólar, hacia adelante. Ya. Jorge, una última, qué pena. Tranquilo, ¿no? Acá con todo gusto. Una persona como yo que, digamos, no tiene esa experticia en el tema, ¿hay un porcentaje en el nivel de riesgo que usted recomienda? Que usted diga, ve, para comenzar, 5 millones, que es un valor mínimo de inversión y eso, yo, Jorge, pensaría que el nivel de tolerancia de ese riesgo sea un 20, un 15, un 30. ¿Hay un nivel que vos puedas, digamos, como decir, pues asuma eso, o no, o eso es de, pues yo sé que es decisión del inversor en este caso mía, pero como asesor hay un porcentaje que uno puede decir, ve, sí, pues es que arriesgas que con el 20, que pues si usted quiere generar una rentabilidad, si usted quiere eso, pues algo, porque es que arriesga uno el 5, pues el 5 no es nada, pero asimismo será el nivel de inversión y de rentabilidad que se proyecte. Entonces, yo desde acá, desde mi desconocimiento, yo decía, ve, un 20% max, pues 20% de riesgo año, yo digo, güey, pues creo que podría llegar a ser tolerable, pero yo no sé si eso está, y lo estoy diciendo así, a la ligera ahorita escuchándote, pero no sé, pues hay un nivel, un porcentaje, o no, que vos digas como se sugiere tanto. Listo. Entonces, al igual que cualquier experiencia que uno quiere tener de entrada, Ujú. lo ideal sería llevarse una buena experiencia, ¿no? No Sí. evitarse que entré, yo esperaba perder máximo 5 y terminé perdiendo todo el cien por Sí, ciento de la inversión. claro. Pues para eso, lo ideal sería que tú definieras cuál es tu riesgo de oportunidad. Es decir, tienes hoy en día los 5 millones Sí, y tienes unas opciones que son de bajo riesgo. ajá. Puedes dejarle una cuenta de ahorros y ese banco que de pronto su calificación no es triple A, sino doble A o lo que sea, te da máximo 10% en un año. Entonces dices, listo, pues esos 5 millones me representan 500.000 pesos. Entonces Ujú. no, eso sería una utilidad aceptable para mí. Pero realmente no quisiera tener esos 5 millones, sino hacia un año me gustaría tener unos 7 millones, es decir, una utilidad de 2 millones de pesos. Ujú. Para eso tengo que tener presente que donde voy a invertir, que ya tiene un riesgo más alto, un riesgo mayor, esos 2 millones de pesos los puedo perder o ganar. De entrada, uno tiene que ser un poco ácido en ese aspecto. Esa Sí. utilidad que yo estoy esperando podría ser positiva o negativa. Es decir, que lo que asumiría yo como rentabilidad mínima que debería tener es aquella en la cual el producto de más bajo riesgo me la da. Y eso lo hacen los inversionistas. En este año en particular, como las tasas de interés estuvieron tan altas, habían vehículos de inversión como CDTs que eran del 13%. Y uno va y competir de pronto contra ese producto de interés del 13% con una acción que te da un dividendo del 7% y sin saber qué va a pasar con el precio de la acción, pues tú dices, no, me quedo con esta opción. Lo que pasa es que los ciclos económicos cambian en cada momento, ¿no? Y es, hoy en día estamos a tasas altas, producto de la inflación, pero se proyecta que esas tasas de interés vayan a bajar y probablemente en un año ya no tengas vehículos de inversión de bajo riesgo en 13%, sino seguramente a 7%, y ahí ya empieza a ser más competitivo otro tipo de inversiones con mayor riesgo. No sé si con eso me Sí, 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 me sí. soluciona un poco la... Sí, de acuerdo, no, mil gracias, Jorge. De verdad No, con todo que, el gusto. pues sí, creo que son preguntas que para ustedes pueden ser muy, muy básicas, pero creo No, para que, nada.
pero a partir de ahí, pues como que sí, es un entendimiento y eso, y no, pues te agradezco en verdad. Mil No, con gracias. el mayor gusto y todas las preguntas, sobre todo en el objetivo que tiene Jessy y yo acompañándolo, es que las personas que tienen la capacidad de ver otras alternativas de inversión solucionen las dudas, así sean lo más básicas o probablemente complejas, y buscaremos de qué manera poderlas transmitir esas aclaraciones. Sí, yo a eso le complementaría, Jorge, es que toca tener en cuenta con lo que arrancábamos hoy, ¿no? Y es, digamos, cuál va a ser mi gestión, activa, pasiva, lo voy a hacer yo a dedo, como dice uno, voy a comprar la acción por acción, le voy a entregar la plata a alguien que esté regulado, ¿cómo lo voy a hacer? Porque ahí, de ahí digamos que también parte todo, ¿no? O sea, hay como dos caminos las cuales uno llegará a hacer todo este tipo de inversiones. Lo que tú les decías y lo comparto a la mayoría de gente cuando no tiene el tiempo, no tiene el conocimiento, pues es entregarle esa responsabilidad, en este caso a algún gestor que sí seguramente tiene la experticia y tiene el manejo y tiene la experiencia. Ya si seguramente alguien lo quiere hacer a nombre propio, tampoco es que esté mal, pero que también sepa, digamos, que también se corre otros riesgos ahí adicionales con los cuales seguramente ahí la experiencia, digamos, marca una pauta, pero que también se encuentran los vehículos. Si yo quiero negociar ETFs a nombre propio, pues lo puedo hacer también a través de diferentes plataformas. Si quiero comprar acciones, aquí seguramente ya también las comisionistas le dan la posibilidad de uno hacerlo a nombre propio. O sea, digamos que están como esos dos caminos. Y redondeando y también la última parte, pues es esa parte de relación riesgo-beneficio, ¿no? O sea, cuánto estoy dispuesto yo a perder y también seguramente hay una relación muy cercana a lo que estoy dispuesto a ganar, porque todos quisiéramos que el riesgo estuviera cero o nada y una rentabilidad del 2000% diarios. Pero pues esos vehículos seguramente uno no los va a encontrar y a veces también es lo que toca tener en cuenta, ¿no? Como esas relaciones casi siempre son muy cercanas y que siempre va a haber un riesgo y ese riesgo va a estar muy asociado también a la rentabilidad. Entonces, creo que ahí ese sería como ese complemento. No sé si quieras cerrar ahí con algo, Jorge. No, pues el mensaje es tener presente, sobre todo, buscar la forma de verificar que esa persona o esa entidad que te está llamando la atención para invertir tenga realmente la autorización. Ya después lo demás va a ser acompañamiento. Yo comentaba y seguramente es el mensaje principal. Si bien las inversiones no debería desgastarme mucho en saber que una rentabilidad en el sector real, financiero, es al final la tasa que yo quiero maximizar. Sí, así yo como invierto en finca raíz, me preocupo por saber que esa vivienda esté bien valorizada, que no haya problemas en ese sector, entre otras cosas. Cuando invierto en acciones, tengo que saber también cómo es la salud financiera de esa empresa, seguir las noticias. Hay algo que es la rutina diaria, estar conectado a noticias, en Twitter, en LinkedIn, en la página de Bloomberg, en la página también, no sino en canales de información que sean específicos del mercado de valores. Muchas veces, así como aprender un nuevo idioma, no va a entender un carajo en términos de vocabulario, la rutina hace que te vayas incorporando en él. Que me están hablando de tasas de interés, de políticas macroeconómicas, y de pronto a eso nunca he tenido una afinidad. Escúchala, que poco a poco vas a ver que en el mismo discurso van explicando, sea en esta semana o la siguiente, y eso va a ayudar que cuando un asesor te vaya a vender una idea, ya tengas un contexto mucho más claro y preciso de qué preguntar y qué solucionar. Entonces, el mensaje es no tenerle miedo a las inversiones, sí tenerle miedo a aquellos que legalmente no están autorizados, y, y como en toda la vida, la curiosidad, despertar ese interés, va a hacer que uno sea mejor. Bueno, yo sí creo que no hay más preguntas por ahora. Sí, Jorge, no, muchas gracias. No, con el Sé mayor que nos gusto. extendimos ahí un poco, pero bueno, no. Esa es la idea de lo que usted decía ahí, dejar. Sobre todo, estoy seguro que mucha gente va a ver los videos y pues ahí van a resolver también muchas dudas que las que nos dijeron hoy ayudan y que cualquiera, digamos, de la gente que no está metida en todos los temas de los mercados financieros lo podría hacer. Entonces, nada, muchas gracias y espero tenerlo por aquí pronto con tantos temas ahí que hay de mercados financieros. Con todo el gusto. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Chao, gracias, Hasta gracias luego, a feliz todos. tarde. Chao. Estén bien. Hasta luego, gracias.